Según la OMS, Honduras tiene una tasa de fecundidad específica de 68 nacimientos por cada 1000 adolescentes de entre 15 a 19 años. Según las SPAD, el año 2017 en el país se registraron 101 partos de adolescentes por cada 1000 embarazos de todas las edades. Son alrededor de 30.000 jovencitas que cada año se embarazan antes de los 19 años. Según la Organización Mundial de la Salud, el riesgo de muerte materna es el doble en las menores de 15 años que en las mujeres de edad adulta. Sin embargo, el mayor impacto del embarazo en adolescentes es psicológico y las consecuencias socioeconómicas son para toda la vida. Existe una brecha más grande en el sector más pobre y el sector más rico de la sociedad. En el sector más pobre, el 31% de las adolescentes se embarazan antes de los 19 años y en el sector más rico el porcentaje de adolescentes embarazadas baja drásticamente a 9.6%. Según los documentos de la Secretaría de Salud, los embarazos adolescentes disminuyen al aumentar el nivel de escolaridad. Entre las jóvenes sin ninguna educación, casi la mitad salen embarazadas, un 46% y 42% en las que solo cursaron de 1 a 3 años de escuela primaria. Baja considerablemente el porcentaje a 29% entre las que estudiaron de 4 a 6 años de primaria y hasta un 11% en las jovencitas con educación secundaria. Existen muchos métodos anticonceptivos para la prevención del embarazo, pero el mejor método es la postergación. En el mes de la prevención de embarazos en adolescentes, únete a la campaña Yo decido cumplir mis sueños. Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video del espacio pedagógico de matemáticas de noveno grado. Continuaremos trabajando con el repaso de la unidad número 6, polígonos regulares y el círculo. El tema que veremos hoy será el de repaso. El objetivo es confirmar lo aprendido sobre los polígonos regulares y el círculo. Los materiales que vamos a utilizar son el cuaderno, lápiz, borrador, regla y compás. Este contenido lo pueden encontrar en la página 109 de la guía del docente y en la página 91 del libro de texto del estudiante. Vamos a trabajar en la evaluación de la página 91 del libro de texto del estudiante. Escribe así la proposición es verdadera o falsa. Un triángulo equilátero es un polígono regular. Esa proposición es verdadera. ¿Por qué? Porque un triángulo equilátero tiene todos sus lados congruentes y también todos sus ángulos internos son congruentes. Número 2. Cualquier polígono con los lados congruentes es un polígono regular. Esa proposición es falsa. ¿Por qué? Tenemos un cuadrilátero que tiene todos sus lados congruentes, pero no es un polígono regular. Es el caso del rombo. Número 3. ¿Todo polígono inscrito en un círculo es regular? La respuesta es no. Es falsa. Un ejemplo son los triángulos que pueden estar inscritos en un círculo. Sin embargo, no todos los triángulos son polígonos regulares, solo es el caso del triángulo equilátero. Pregunta número 4. ¿El centro de un polígono regular es el mismo del círculo circunscrito a él? Esta respuesta es verdadera. Lo comprobamos en las demostraciones de esta unidad. La apotema mide lo mismo que el lado del polígono regular inscrito a un círculo. Esa proposición es falsa, ya que no hay ningún dato que nos diga que el lado de un polígono regular sea igual a la apotema del mismo. Pasemos al ejercicio número 2. ¿Cuáles son las medidas de los ángulos marcados en la figura de la derecha? El polígono ABCDE es un polígono regular. El polígono ABCDE es un pentágono y nos están diciendo que es un polígono regular, así que vamos a partir de ello. Sabemos que todos los ángulos internos de un pentágono regular es de 108 grados, así que vamos a marcar estos dos. También sabemos que todos los lados de un polígono regular son congruentes, así que también los vamos a marcar. Si observamos estos dos triángulos, vemos que son isósceles porque tienen dos lados que son congruentes. Eso quiere decir que los ángulos de la base tendrían que tener la misma medida. Y como sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, tendríamos que partir en dos partes iguales al 72, que es lo que falta para completar el 180. Así que cada ángulo mediría 36 grados. Observemos el ángulo que tenemos acá. Sabemos que la totalidad de este ángulo interno del pentágono es 108 grados, pero tenemos una porción que es de 36 grados y tenemos otra porción que es 36 grados. Lo que nos falta para completar los 108 grados también es 36. Observemos que esa diagonal tendría que ser congruente a esta otra diagonal, porque tenemos dos triángulos que son congruentes. Podemos utilizar el criterio LAL para determinar que este triángulo es congruente con este. Y por partes correspondientes tendríamos que este lado, el lado AC, es congruente con el lado EC. Por lo tanto, este triángulo que tenemos en el centro se convierte en un triángulo isósceles.
y la suma de sus ángulos internos tendrían que dar 180. Como faltan 144 grados para completar los 180 grados, cada uno de estos ángulos tendrían que medir 72 grados. Ahora nos vamos a dirigir a todo el ángulo que está en el punto E. Como sabemos, este es un ángulo llano y mide 180 grados. Como aquí tenemos 72 grados y aquí tenemos 36 grados, lo restante para completar los 180 grados sería 72. De la misma forma obtendríamos el ángulo que tenemos aquí arriba. En el triángulo FAE solo nos falta determinar la medida de este ángulo, y como sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados, obligatoriamente este ángulo tendría que medir 36 grados. Ahora vamos a quitar todas las partes excedentes y esto es lo que nos estaban solicitando. Pregunta número 4. Calcule el área de un decágono de 6 centímetros de lado con una apotema de 9.2 centímetros. Recordemos que la fórmula para encontrar el área de un polígono regular es perímetro por apotema dividido entre 2. Como estábamos hablando de un decágono que mide 6 centímetros por lado, lo que tendríamos que hacer para encontrar el perímetro es multiplicar 10 por 6, luego multiplicarlo por la apotema, que es 9.2, y por último dividirlo entre 2, así como lo tenemos aquí. Resolviendo las operaciones que tenemos en esta fracción, tendríamos que el área del decágono regular sería de 276 centímetros cuadrados. Ejercicio número 5. En el dibujo de la derecha identifica los elementos del círculo. Primero nos vamos a centrar en las rectas. Como vemos, la recta L y la recta M son rectas secantes. Si observamos la recta AB, es una recta tangente porque solamente toca un punto de la circunferencia. Si observamos los segmentos que están de color verde, tendríamos que el segmento CD es una cuerda. El segmento EF es una cuerda que pasa por el centro del círculo, así que ese sería el diámetro. Y por último, este segmento sería el radio. Ejercicio número 7. ¿Cuál es la medida del radio del círculo? Para encontrar la medida del radio de este círculo, vamos a utilizar las definiciones de área que nosotros conocemos. Primero vamos a encontrar la longitud de este segmento, que es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Así que vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para encontrarlo. Como la hipotenusa es representado por C, tendríamos que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Ya lo tenemos representado en esta expresión. Luego 16 al cuadrado es 256 y 12 al cuadrado es 144. Sumando esos dos valores tendríamos que C al cuadrado es igual a 400. Y aplicando raíz cuadrada a ambos miembros de la igualdad, tendríamos que C es igual a 20. Así que la distancia de este segmento sería 20 centímetros. Lo siguiente que vamos a hacer es trazar tres radios que sean perpendiculares a cada uno de estos lados. Luego vamos a trazar los segmentos que unen al centro de nuestro círculo con los vértices de nuestro triángulo. De esta forma hemos dividido a esta figura en tres triángulos. Vamos a centrarnos en este triángulo de arriba. Vamos a extraerlo y trabajar aparte con él. Tenemos que la altura de este triángulo es R porque es el radio de nuestro círculo. Y tenemos una base de 20 centímetros. Así que el área de este triángulo sería la base multiplicado por la altura dividido entre 2. O sea, 20 por R entre 2. Ahora centrémonos en este triángulo. Vamos a extraerlo. Tendríamos que la altura de este triángulo es R. Y la medida de la base es 12 centímetros. Así que el área de este triángulo sería 12R entre 2. Y por último, nos vamos a centrar en este triángulo. Lo vamos a extraer y tendríamos que el área de este triángulo sería 16R entre 2. Como vemos, hemos separado el triángulo principal en tres triángulos. Eso quiere decir que si sumamos el área de estos tres triángulos, tendría que darnos como resultado el área del triángulo mayor. Entonces tendríamos que 20R entre 2, que es el área del primer triángulo, más 12R entre 2, que es el área del segundo triángulo, más 16R entre 2, que es la medida del tercer triángulo, tendría que ser igual al área del triángulo grande, que sería 16 de base multiplicado por 12 de altura dividido entre 2. Multiplicando toda la ecuación por 2 y sumando todos los R,
tendríamos que 48R es igual a 192, que es la multiplicación 16 por 12. Y despejando la variable R, pasando el 48 a dividir al 192, tendríamos que R es igual a 4. Eso quiere decir que todos estos radios que tenemos aquí son igual a 4 centímetros. Y así ya hemos respondido a la pregunta. Eso ha sido todo por este video. Gracias por tu atención.